Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Buenas tardes, nos da mucho gusto que nos volvamos a encontrar en este espacio de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Hoy continuamos con la sesión de aprendizaje número 35 que corresponde a las áreas de comunicación y DPC, Desarrollo Personal y Ciudadano, para el segundo grado del ciclo intermedio. Esta sesión lleva por título Sentirse sano o enfermo desde un enfoque intercultural. Escucha estas recomendaciones antes de empezar nuestra sesión. Ubícate en el lugar donde te sientas más cómodo o en el de costumbre que te permita escuchar atentamente esta sesión. Invita a tus familiares o a las personas que viven contigo a que te acompañen. No olvides tener a la mano tu cuaderno donde escribirás el nombre de la sesión y la fecha, además de tu portafolio, el cual debe estar en orden y bien cuidado para entregar a tu docente o facilitador cuando te lo solicite. Consigue también hojas, bond, regla, colores y lapicero. En la clase anterior hablamos sobre el significado de la salud y enfermedad en las diferentes culturas de nuestro Perú. También creamos nuestro cuento con dos personajes respecto a este tema, teniendo en cuenta la estructura de este tipo de texto. Les pregunto, pero antes les recuerdo que no se olviden de escribir sus respuestas. ¿Has escuchado hablar sobre la salud intercultural? ¿Qué entiendes por estar enfermo? ¿Qué entiendes por estar sano? Desde las diferentes culturas, ¿será importante la salud y la enfermedad? Piensa un poquito y mentalmente enumera los cambios que has sufrido en tu vida. Bien, ahora quiero que reflexionemos sobre estas frases. La primera riqueza es la salud, nos dice Ralph Waldo Emerson. Otra frase es: nada nos puede hacer más ricos y afortunados que gozar de una salud de hierro. Otra frase: mantener el cuerpo con buena salud es un deber, de lo contrario, no seremos capaces de mantener nuestro cuerpo y mente fuertes y claros. Otra frase es: la salud no se valora hasta que llega la enfermedad. Son frases que nos invitan a reflexionar cuán importante es tener una buena salud, cuán importante es cuidarnos para no enfermarnos. Bien, piensa y comenta las frases escuchadas con las personas que te acompañan en este momento y reflexionen en base a ello. Ahora vamos a escuchar con mucha atención el siguiente cuento. El encanto de Yaku. ¿Qué crees que va a pasar en el cuento?
¿Te dice algo el título? ¿Cómo crees que van a ser los personajes? ¿Cuál crees que va a ser el problema? Si puedes anotar tus respuestas, mejor para luego contrastarlas cuando terminemos de leer. Empecemos. El encanto de Yaku. Cuenta una antigua historia que cerca de una cascada en Quillabamba se escuchaba la dulce voz de una bella mujer, con hermosos cabellos del sol y una carita de ángel. Encanto de todos los hombres, que al pasar por la cascada son llamados por su nombre e invitados por esta bella mujer. Jacinto es un campesino fornido que cosecha el café. Él vive en armonía con la naturaleza y respeta a los seres vivos, inclusive a las piedras de las que piensa que están vivas. Un día, nublado después de terminar su trabajo, Jacinto decidió dar un paseo por los alrededores de su chacra. Caminaba como un animalito más entre árboles, arbustos y caminos poco visitados. Jacinto era tan feliz de pasear que no se dio cuenta que se alejaba de su chacra. Cuando de repente volvió la vista, ya estaba perdido. De pronto, escuchó una voz melodiosa que lo llamaba por su nombre. Era como si estuviera hechizado. Sus pies se movían solos y se acercaba cada vez más a la cascada. Les pregunto, ¿qué crees que le va a pasar ahora a Jacinto? ¿Y por qué piensas eso? Bien, sigamos con nuestra lectura. No olvides anotar tus respuestas. Cuando Jacinto levantó la vista, vio a una mujer de belleza incomparable y sin pensar caminó junto con ella hasta su casa. Un lugar muy tranquilo, donde no había árboles y solo se podía escuchar el sonido del agua como una melodía encantadora. Jacinto y la mujer entraron y se sentaron uno al lado del otro. Ella le dijo: «Te estaba esperando. Sé que eres un gran hombre y seguro estás cansado de trabajar tanto». Todos los platos y ollas que había en la casa eran de oro. Él comía y bebía sin ningún cuidado. Algo raro sucedía. Jacinto no se dio cuenta que pasaron días en lugar de horas. La bella mujer le ofreció que se quedara en su casa para siempre, pero Jacinto recordó a su esposa y a sus hijos, rechazando su oferta. La mujer se molestó mucho y empezó a transformarse. A sus largas piernas le empezaron a salir escamas, convirtiéndose en una gran cola de pez. Entonces Jacinto se dio cuenta de que la mujer era una sirena. Jacinto quería escapar, pero no tenía fuerzas para hacerlo. Solamente el amor que sentía por su familia lo impulsó a correr. La sirena salió del agua y su cola de pez nuevamente se convirtieron en piernas, persiguiendo a Jacinto. Cuando estaba a punto de alcanzarle, mágicamente una piedra se movió sola e hizo que Jacinto tropezara. Cayó en un hoyo y quedó cubierto por las ramas. La sirena pasó por ahí, pero no se percató de la presencia de Jacinto y se fue a buscarlo por otro camino. ¿Te hace recordar a algo esta parte? ¿Cómo crees que se siente el personaje del cuento? ¿Qué parte del cuento
te hizo pensar en esto? Continuamos. Jacinto vio que la sirena estaba lejos y corrió hacia su chacra. Por fin, cuando pudo escuchar la voz de su esposa y de sus hijos, cayó desmayado. Ellos lo llevaron a su casa y le hicieron recostar en su cama. Cuando Jacinto despertó, sudaba. Sentía un gran miedo. Cada vez que recordaba a esa mujer, su familia intentó curarle, pero nada se podía hacer porque Jacinto se había perdido 3 días bajo el encanto de la sirena. El curandero del pueblo, al enterarse de lo que había pasado, fue en busca de Jacinto para sanarlo y le hizo tomar unos mates especiales que preparó y le pasó con frotaciones. Les dijo a todos los que estaban en casa que la Madre Tierra lo había salvado, ordenando a una piedra que se moviera para que Jacinto tropezara y se quede oculto en un hoyo, porque sabía que Jacinto respetaba la naturaleza. Para que la sirena no vuelva a llevarse a Jacinto, el curandero fue hasta la cascada y preparó una gran ofrenda para ella y para todos los seres que habitan en el agua. Desde ese día, todos los hombres en ese lugar de Quillabamba nunca más se acercaron a esa cascada, porque la sirena puede aparecer en cualquier momento, encantarlos y llevárselos para siempre. Bien, ahora les pregunto, ¿cuál fue el problema de la historia de nuestro cuento? ¿Cómo se resolvió? ¿Cuál personaje te gustaría que fuese tu amigo? ¿Jacinto? ¿La familia de Jacinto? ¿La sirena? ¿O el curandero? ¿Y por qué? ¿Cómo fue la parte más emocionante del cuento? ¿Te sorprendió el final? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cuál fue la parte que te gustó más de toda la historia? ¿Por qué fue tu parte favorita? Anota tus respuestas. Les recordamos a nuestro público oyente que la clase de hoy corresponde al segundo grado del ciclo intermedio en la modalidad de educación básica alternativa. Continuamos. Recuerda tomar nota de los puntos e ideas más importantes. Bien, ¿qué es salud intercultural? La interculturalidad en salud es un concepto reciente que se desarrolla como respuesta a reivindicaciones de pueblos indígenas y de su derecho a la identidad cultural, pero también corresponde a una tendencia global de incorporar el derecho a la diferencia, que distingue y propicia la convivencia entre distintos grupos. ¿Cuál es el proceso de salud, enfermedad, atención dentro de la interculturalidad? El proceso de salud, enfermedad, atención es entendido como un acto universal que desarrolla de forma particular y diferente en cada sociedad y en cada cultura. Todas las culturas han desarrollado y desarrollan modelos médicos, a partir de los cuales entender y enfrentar la enfermedad y, de ser posible, recuperar la salud dentro de las culturas. La salud es entendida de forma holística, lo que se denomina Kume Mogen o buena vida. Es el resultado del equilibrio entre la persona, el medio ambiente y lo sobrenatural.
integrando este enfoque en el modelo armonía-desarmonía, en donde la salud se mantiene como una interdependencia entre los elementos antes mencionados. Muy interesante, ¿verdad? Concluimos que la salud intercultural o interculturalidad en salud se puede entender como una serie de acciones que implican, en primer término, tomar conciencia de la cultura del paciente para poder asimilarla y luego incorporarla en el proceso de atención de salud. Es un conjunto de acciones o políticas mucho más necesarias y trascendentales en un país multicultural y pluriétnico como es el nuestro. Circunstancias que generan diferentes expectativas y percepciones del proceso salud-enfermedad entre proveedor-usuario y que suele provocar dificultades y desavenencias en la relación médico-paciente. Bien, ahora nos toca planificar. ¿Qué cosa vamos a hacer con la información recibida? ¿Qué escribiremos? Un cuento en base a lo escrito la clase anterior. Recuerdan que la clase anterior escribimos un cuento con 2 personajes. Pues a ese cuento ahora le vamos a incorporar un personaje más, quien representará desde su cultura al hombre enfermo y su significado. ¿Para qué escribiremos? Para conocer más sobre la importancia de lo que significa sentirse sano o enfermo desde cada cultura. ¿Quiénes leerán nuestro cuento? Lo pueden leer nuestras familias y amistades para reflexionar y conocer más sobre lo que significa la salud y la enfermedad, desde otras culturas, por cierto. ¿Cómo daremos a conocer qué significa salud y enfermedad desde cada cultura? Daremos a conocer esta información a través de papelotes o por medios virtuales como el WhatsApp, el Facebook, mensajes de texto, y lo tendremos escrito en el cuaderno o portafolio. ¡Excelente! Hasta ahora ha sido muy interesante reflexionar sobre la salud y enfermedad desde la interculturalidad. A todo ello, ¿qué te pareció el cuento que leímos al inicio de nuestra sesión? Interesante, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué te parece si escribimos ya el cuento en base al cuento que teníamos de la sesión anterior? Como dijimos anteriormente, agregándole un nuevo personaje que represente desde su cultura al hombre enfermo o sano y su significado. Pero antes de ello, recuerda que el cuento se compone de 3 partes. La introducción o planteamiento es la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes, en este caso los 3, ¿no? Y sus propósitos, pero fundamentalmente donde se presenta la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. 2. Desarrollo o nudo. Es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia, la trama. Toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción, en el inicio. 3. Desenlace o final. Es la parte donde se suele dar el clímax, la solución a la historia, al cuento, y finaliza la narración. Incluso en los textos con final abierto hay un desenlace,
puede terminar en un final feliz o no. ¿Qué haremos con la información recibida y organizada? Pues bien, vamos a revisar nuestros apuntes sobre las ideas principales del tema y todo aquello que hayamos podido anotar en una hoja en blanco, en el cuaderno o en el portafolio. Para complementar esta información, dialoga con las personas que te acompañan el día de hoy y toma nota de los alcances que te puedan dar. Con la información ya recibida y el diálogo sostenido, puedes ver sobre el personaje que vas a añadir a tu cuento, quién representa desde una cultura al hombre enfermo y su significado. ¡Genial! Ahora sí, manos a la obra. Vamos a hacer nuestro cuento. Bien, les recordamos a nuestros oyentes que la clase que se está transmitiendo corresponde al segundo grado del ciclo intermedio, en la modalidad de educación básica alternativa. Muy bien, sigamos. Escribimos nuestro cuento. Paso 1. El tema. Lo primero que hay que hacer es elegir un tema para el cuento. En nuestro caso, será sobre el significado de la salud y enfermedad en nuestras diferentes culturas. Paso 2. El escenario. Normalmente el tema te permite elegir el escenario, es decir, el mundo donde se desarrollará tu historia. En esta oportunidad, elegiremos uno de acuerdo a nuestro contexto o cultura. Paso 3. Los personajes. Esto es lo más difícil, pero vamos a ver de tener en cuenta como mínimo 3 personajes. Paso 4. El conflicto. Tiene que tener un conflicto o más para hacerlo interesante. Paso 5. Se debe proponer la resolución del conflicto. ¡Listo! Tu cuento está terminado y la lección correspondiente al segundo grado del ciclo intermedio ha sido aprendida. ¡Terminamos! ¡Felicitaciones! ¡Buen trabajo! Puedes escribir otros cuentos relacionados con la salud y enfermedad desde las diferentes culturas de nuestro país, la interculturalidad, e incentivar a toda tu familia a que lean y promover hábitos de lectura. Para finalizar nuestra sesión, es necesario que reflexiones oralmente acerca de tu aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que te pareció más importante de toda nuestra sesión? ¿Consideras que es importante saber el significado de salud y enfermedad desde cada cultura? Muy bien, hemos terminado por hoy. Nos volveremos a encontrar en la próxima sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.